Buen asiento, qué privilegio volver a estar con ustedes, qué alegría estar acá, créanme, para hacer una de las cosas más increíbles que podemos hacer, que es transmitir la palabra de Dios. Una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acceder en los momentos de desesperación total. Y me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante en un anillo era muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como parte de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó. Y éste le dijo: yo no soy un sabio, no soy un erudito, ni un académico, pero yo conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabés?, preguntó el rey. Él contestó: durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé a la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo guardado en el anillo. Abrilo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un valle muy profundo. Caer en él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un mensaje tremendamente valioso para ese momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo y reinició nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración,
con música, con baile, y el rey se sentía orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente, el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, le preguntó al rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría y las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escuchad muy bien, le dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, es también para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo cuando eres el último, sino también cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Déjame decirte que el rey de esta historia vivió dos momentos, uno de crisis y muchísima dificultad, el otro, en contraposición, de éxito y de enorme reconocimiento. Lo llamativo es que en ambos momentos el mensaje que recibió fue exactamente el mismo. Y yo quisiera llevarte en esta mañana a observar dos momentos en los evangelios, dos momentos muy distintos entre sí. En el primero nos vamos a encontrar con personas perseguidas, burladas, difamadas, cuyas vidas corrían serios riesgos. En el segundo, en contraposición al primero, nos vamos a encontrar con discípulos que al regresar de una misión encomendada por Jesús, volvían exultantes por los resultados exitosos que habían obtenido. Paradójicamente, el mensaje de Jesús en ambas situaciones fue exactamente el mismo. Acompáñame a observar el primer momento, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versos 11 y 12. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Dice allí el Evangelio: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si algo caracterizó a Jesús fue su claridad al hablar. Nunca dejó a nadie en duda qué le sucedería si escogía seguirlo. Él estaba seguro, como dijo un gran pensador, que había venido no para hacer la vida fácil, sino para hacer a la gente grande. Y tenemos que entender estas palabras del Señor Jesús que acabamos de leer. Déjame decirte que los primeros cristianos sufrieron en carne propia las consecuencias de haber seguido al Señor Jesús fielmente. Y las padecieron por lo menos en tres ámbitos de la vida. En primer lugar, lo padecieron en el trabajo. Por ejemplo, si un cristiano era mampostero, lo cual suena como un oficio inofensivo, y su empresa tenía un contrato para construir un templo de uno de los dioses paganos, ¿qué iba a hacer?
En una situación semejante, en la que los primeros cristianos se encontrarían, apenas existiría algún trabajo en el que un cristiano no tuviera conflicto entre sus intereses comerciales y su lealtad al Señor Jesús. Fíjate vos que más de 100 años después de que Jesús pronunciara estas palabras que acabamos de leer, un hombre fue a ver a Tertuliano con este mismo problema y le habló de sus dificultades comerciales. Acabó diciéndole: ¿qué puedo hacer? Tengo que vivir. A lo que Tertuliano le preguntó: ¿estás seguro que tenés que vivir? Si había que escoger entre la lealtad y la vida, un verdadero cristiano no dudaría nunca en escoger la lealtad. Pero había un segundo ámbito en el que los cristianos padecían, y era en su vida social. En el mundo antiguo, la mayor parte de las fiestas se celebraban en el templo de algún dios. En muy pocos sacrificios se quemaba todo el animal en el altar, y a veces no se quemaba más que unos pelitos de la cabeza de la bestia, como un sacrificio simbólico. Los sacerdotes recibían parte de la carne y la otra parte se le devolvía al adorador. Y con esta se hacía una fiesta con parientes y con amigos. Uno de los dioses más comunes era Serapis. Cuando la fiesta se celebraba en su templo, las invitaciones decían algo así como: te invito a cenar conmigo a la mesa de nuestro señor Serapis. La pregunta es: ¿podía un cristiano participar de una fiesta que se celebraba en un templo pagano? Hasta las comidas más ordinarias en las casas comenzaban con una libación, es decir, con una copa de vino que se derramaba en honor de los dioses. Era como nuestro dar gracias a Dios por la comida. ¿Podía un cristiano participar en un gesto de culto pagano así? Un cristiano tenía que desconectarse en muchos casos de sus compañeras antes que prestar su aprobación a tales cosas con su presencia. Dicho de otra manera, uno tenía que estar dispuesto a quedarse solo en muchos casos para ser cristiano. Pero el tercer ámbito donde el cristiano padecía era en su vida familiar. Sucedía una y otra vez en el que un miembro de la familia se hacía cristiano y los otros no. E inmediatamente surgía una división en la familia. A menudo se le cerraba la puerta en la cara para siempre al que había aceptado al Señor. El cristianismo traía a menudo no paz, sino una espada que dividía a las familias. Era literalmente cierto que una persona, como dijo Jesús, tenía que amar más a Dios que a su padre, a su madre, a su esposa, a su hermana o a su hermano. El cristianismo suponía a menudo escoger entre las personas más queridas y Jesucristo. Déjame decirte que los castigos que tenían que sufrir los cristianos eran terribles. Nosotros tenemos muy en claro, por ejemplo, ciertas muertes como aquellos que eran echados al foso de los leones, entre otros. Pero estas eran cuestiones relativamente menores. Nerón envolvía a los cristianos en betún y los prendía a fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Los cubrían con pieles de animales salvajes y los lanzaban a los perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados, les arrancaban la piel, les echaban plomo derretido, les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo. Les vaciaban los ojos, les cortaban parte del cuerpo y las asaban ante sus ojos. Les abrazaban las manos
y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué el Imperio Romano perseguía a los cristianos de esta manera tan salvaje y tan cruenta? Bueno, se habían expandido algunas calumnias acerca de los cristianos y los judíos tenían gran responsabilidad en este sentido. Se acusaba, por ejemplo, a los cristianos de canibalismo. Las palabras de la última cena, las que usamos nosotros mismos hoy día, este es mi cuerpo y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, se tomaban y se tergiversaban para hacer creer que los cristianos sacrificaban a un niño para comérselo. Se acusaba también a los cristianos de prácticas inmorales. La reunión semanal de los cristianos se llamaba Ágape, la fiesta del amor, y ese nombre se interpretaba maliciosamente. Los cristianos se saludaban con el beso de la paz, y esto también se usó para pronunciar acusaciones calumniosas. Se acusaba finalmente a los cristianos de deshacer los vínculos familiares. De hecho, por causa del cristianismo se producían divisiones en la familia. Así que el cristianismo se representaba como algo que causaba división entre marido y mujer y que desarticulaba el hogar. Había suficiente calumnias inventadas por gente muy, pero muy mala. Pero, el mayor campo de persecución se dio en la arena de lo político, y no es este un dato menor. El Imperio Romano abarcaba casi todo el mundo conocido, con la variedad de pueblos que lo conformaban. ¿Qué principio unificador se podía encontrar? En un principio se encontró el culto a la diosa Roma, pero del culto de Roma se pasó rápidamente a otro objeto. Había un hombre que era la personificación del Imperio Romano, en quien podría decirse que Roma se encarnaba, y ese hombre era el emperador. Se llegó a considerárselo un dios y se le empezaron a dar honores divinos y a levantarse templos a su divinidad. Una vez al año, todas las personas tenían que presentarse y quemar una pizca de incienso a la divinidad del César y decir, César es Señor. De hecho, cuando un hombre había quemado su pizquita de incienso y repetido la fórmula, recibía un certificado de lo que había hecho y luego podía ir y dar culto a cualquier dios, siempre que no fuera en contra de la decencia y del orden público. El resultado era que por muy bueno que fuera el cristiano, aunque fuera un ciudadano excelente, quedaba fuera de la ley automáticamente. En el Imperio Romano no se podían tolerar bloques de desafectos y eso era exactamente lo que las autoridades romanas consideraban ser las congregaciones cristianas. Me detengo, porque frente a todo esto que acabo de describir, el Señor les dice, gozaos y alegraos. La palabra para estar contentos en el griego, en el original, procede de dos palabras que significan dar un salto extraordinario. Es un gozo como para saltar de alegría. Se asemeja al gozo del escalador que ha alcanzado la cima y que salta de alegría porque ha conquistado la montaña. Y automáticamente yo me pregunto, ¿cómo saltar de alegría y gozarme si el Señor promete serias dificultades por seguirle?
Parece una paradoja, ¿verdad? El Señor Jesús estaba con sus íntimos, estaba con sus discípulos y les declara en un momento a ellos que le era necesario padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces allí reacciona Pedro. Pedro reacciona generalmente a todas las palabras de Jesús y generalmente lo hacía de manera desacertada. Esta vez no hizo la excepción a la regla, lo lleva aparte y comienza a reprender a Jesús por decir semejantes cosas. Le dice: Dios nos libre, Señor, eso jamás te suceda a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: alejate de mí, Satanás. Representás una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Se da vuelta, se encuentra con el resto de los discípulos y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la vas a perder, pero si entregás tu vida por mi causa, la vas a salvar. Y acto seguido, les hace y se hace una pregunta. ¿Qué beneficio obtenés si ganás el mundo entero, pero perdés tu propia alma? Y se pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? Esta misma pregunta se lo hace de una manera mucho más poética uno de los grandes cantautores cristianos españoles de nuestro tiempo, Marcos Vidal. Cuando él se pregunta qué provecho saca el hombre en ganar el mundo entero si su corazón no encuentra el reposo verdadero. O dicho de otra manera, si todo lo que no es eterno se derrite como la cera, ¿de qué sirve tu apariencia cuando el alma desespera? En el Salmo 73, el salmista se hace la pregunta del millón. Esa pregunta que estoy seguro vos y yo en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos hecho. Se pregunta por qué a los malos les va bien y a los buenos nos va mal. Confiesa allí haber estado a punto de pecar al envidiar a los orgullosos cuando los veía prosperar a causa de su maldad. Confiesa, por otro lado, que la gente se desanima y confunde frente a esta absurda situación. Y entonces se hace una pregunta. ¿Qué sabe Dios? ¿Acaso Dios sabe lo que está pasando? Se pregunta, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Pero es allí el momento clave, donde declara: entonces entré en tu santuario y por fin entendí el destino de los perversos. Dicho de otra manera, él dijo: entré en tu presencia y esa situación hasta ahora confusa y absurda me fue clarificada. Fue tu presencia la que la clarificó y no el entorno que me rodea. En medio de la crisis, dicho de otra manera, miré hacia arriba y tuve perspectiva de eternidad, en contraposición a las situaciones pasajeras de dificultad que me toca vivir sobre esta tierra. Dicho de una manera distinta, miré hacia arriba
Y como dice el texto que leímos, y pude gozarme y alegrarme, porque mi galardón es grande en los cielos. Pero convengamos que no siempre la vida nos presenta dificultades. En algunas oportunidades hace la excepción a la regla y nos da una palmada en la espalda. Esto experimentó un grupo de 70 discípulos a los que Jesús envió a predicar de 2 en 2. Al regresar se sintieron eufóricos por el éxito obtenido y Jesús les hizo la misma advertencia que les había hecho a aquellos que habían sufrido persecución a causa del Evangelio. Acompáñenme a observar el segundo momento en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versos 17 y 20. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 17 y 20. Dice allí el texto: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Salto al verso 20. Él les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este relato, a diferencia del anterior, aparece solamente en el Evangelio de Lucas. El Señor escoge a 70, los envía de 2 en 2 a predicar, les aclara que no iba a ser una misión fácil. Sin embargo, pese a esta advertencia, al regresar ellos vuelven exultantes, sintiéndose exitosos y diciéndole al Señor que los demonios se les sujetaban en su nombre. El diccionario define al éxito como llevar a feliz término un proyecto o una actividad realizada. Dice también que es desarrollar el potencial personal y llevar una vida plena, feliz y productiva. Mientras preparaba esta reflexión, hice un experimento, lo podés hacer vos, y googleé esta frase: personajes que experimentaron éxito y se sintieron insatisfechos. No me apareció ni un link relacionado a esto. La mayoría de links tienen que ver con personajes sumamente exitosos o algunos que fracasaron en un primer momento y luego encontraron un éxito rutilante. Yo creo que el ser humano ha buscado a lo largo de la historia el éxito. Y es muy lícito alcanzarlo, digámoslo. Nadie lo niega en su sano juicio, pero vamos a hacer una salvedad. Siempre y cuando este éxito alcanzado no nos lleve a perder nuestra perspectiva como cristianos. Esto les pasó a los discípulos del Señor. Estaban cerca de Jesús. Le pasó a 2 de los 3 discípulos más íntimos que él tenía. Se llamaban Jacobo y Juan, Santiago y Juan. Fueron en un momento y le dijeron al Señor: Señor, nosotros queremos una posición privilegiada por sobre los 10 restantes. Nosotros queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Nosotros queremos una posición de éxito. Y el Señor se los recrimina. Interesante es en aquella situación la reacción de los 10 restantes. Los 10 restantes dice que se irritaron con ellos 2. Pero no se irritaron por el disparate que estos 2 les pidieron al Señor Jesús, sino porque estos 2 les habían ganado de mano. Y el Señor se los vuelve a recriminar. 2 capítulos anteriores, ellos van con el Señor por el camino y dice que Jesús iba adelante y ellos iban cuchicheando. Y el Señor, que era omnisciente naturalmente porque era Dios hecho hombre, se da vuelta y les pregunta: ¿ustedes de qué vienen hablando? Y dice el texto que ellos se callaron la boca porque venían preguntándose quién de ellos era el mayor. Dicho de otra manera, quién de ellos era el más exitoso.
y Jesús se los recriminó. Eric Liddell nació en el año 1902 en China, donde sus padres misionaban. De pequeño vivió en Escocia asistiendo a una escuela para hijos de misioneros, mientras su familia seguía trabajando para Dios en el país oriental. Este fue el lugar donde Eric empezó a mostrar sus grandes habilidades para los deportes, para luego de un tiempo terminar formando parte de la selección escocesa de rugby. Esto lo llevó a empezar a ganar mucha fama entre sus compatriotas, al punto que lo invitaban a partidos a beneficio y a dar charlas en distintos eventos. Hasta ese momento Eric había sido muy tímido en lo relativo a su fe. Esa timidez empezó a cambiar cuando Dios le concedió lo que él llamaría el don de la fama. Así que tuvo que animarse a hablar del Señor en cuanto evento lo invitaban. A pesar de ser una estrella del rugby, donde verdaderamente brillaba era en el atletismo. Se destacaba por ser imbatible en los 100 metros. La estrategia que usaba era bastante simple. Corría la primera mitad de la carrera tan rápido como podía y luego, dicen sus biógrafos, le pedía a Dios que le diera la fuerza para mantener el ritmo en el tramo restante, para así llegar a la meta. Esta habilidad terminaría siendo que fuera convocado a participar en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Eric era firme candidato a ganar la medalla de oro en los 100 metros, su especialidad, pero surge un problema. La prueba se llevaría a cabo un día domingo. En la congregación a la que pertenecía respetaban el domingo como el día de reposo, lo cual le impedía competir. A pesar de la insistencia del equipo de Gran Bretaña y de la gran decepción que causaría en la gente, él se mantuvo firme en la postura de no correr. Su fe y su obediencia al Señor eran lo principal en su vida, aun cuando disfrutaba mucho de correr. Finalmente, se hicieron los arreglos para que, a pesar de no poder correr en los 100 metros, sí pudiera participar en la competencia de 200 y de 400 metros. Por mucho que se esforzara, él no sería el favorito en ninguna de las dos. Y esto representaba una seria dificultad para él. De todos modos, él se dispuso a competir como lo hacía siempre. En primer lugar, terminaría tercero en los 200 metros, lo que le daría la medalla de bronce. Y si eso era ya una sorpresa, la gran exaltación del público se produjo cuando ganó la medalla de oro en los 400 metros, contra todo pronóstico. De repente, Eric era el atleta más reconocida de toda Gran Bretaña. A lo largo de su tiempo de competencia, él siempre mostró al Señor por medio de sus actitudes. Más allá de ser un gran deportista, Eric era un gran siervo de Dios, y esto lo demostraría cuando poco tiempo después de los Juegos Olímpicos tomaría la decisión de irse a China como misionero, siguiendo las pisadas de sus padres. Esto causó una gran decepción en Escocia, pero Eric ya tenía la decisión tomada y estaba dispuesto a hacer lo que era la voluntad de Dios para su vida. China, a donde él se dirigía, no se encontraba en una situación sencilla. Existía una guerra enorme entre tres bandos que se disponían a invadir el territorio. Y en medio de todos estos conflictos, Eric llevó a cabo con muchísima fidelidad su ministerio. Luego de varios años, se casa con una canadiense, hijo también de misioneros, tienen 3 hijos
y la vida se empieza a complicar. La vida familiar no había sido fácil, estalla la Segunda Guerra Mundial y la situación era muy insegura para que permaneciera allí su esposa y sus hijas, las cuales regresan a Canadá mientras él continúa su ministerio en la China. Fueron infinitas las dificultades por las que atravesó durante ese tiempo, pero ninguna de estas le impidió seguir respondiendo al llamado de Dios para su vida. Finalmente, su historia acaba en febrero de 1945. Un tumor en el cerebro lo hizo permanecer en cama hasta que lo llevó finalmente a la muerte. Su historia fue tan famosa que fue llevada al cine en 1981 bajo el famoso título Carrozas de Fuego. Quiero contarte por qué esta historia me impacta. Me impacta porque en primer lugar está protagonizada por un cristiano fuertemente comprometido con el Evangelio. En segundo lugar, me impacta porque está protagonizada por un cristiano fuertemente comprometido con el Evangelio que vivió en carne propia un verdadero éxito desde la perspectiva humana. Pero en tercer y último lugar, elegí esta historia porque está protagonizada por un cristiano fuertemente comprometido con el Evangelio que vivió en carne propia un verdadero éxito desde la perspectiva humana y que nunca, jamás en el proceso dejó de mirar hacia arriba. ¿Cuánta razón tenía el famoso escritor Rudyard Kipling, autor entre otros del libro de la selva, que tanto hemos disfrutado en nuestra niñez, cuando decía al éxito y al fracaso, a esos dos grandes impostores, tratalos siempre con la misma indiferencia? Una joven de nuestra iglesia escribió hace muchos años una canción. A mí me llama la atención. Lleva por título el título del mensaje en esta mañana. Y dice: tengo que admitirlo. A veces me acomodo y no tengo en cuenta que en verdad mi vida no termina acá. Tengo que pensarlo. ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Y quién decide lo que debo hacer? ¿Soy yo o lo hace él? Se puede ver de otra manera. Puedo imitar algo mejor. Seguir a aquellos que me insisten. Miremos hacia arriba. Hermanos, si estás atravesando una etapa de dificultad enorme, o si por el contrario el éxito está de tu lado, en esta mañana la consigna es exactamente la misma. Miremos hacia arriba. Y es mi oración que al mirar hacia arriba, tal como lo dijo el Señor Jesús en este segundo episodio, podamos regocijarnos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Dicho de otra manera, que al mirar hacia arriba, nuestro regocijo tenga viso de eternidad. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por desafiarnos como lo haces siempre. Y queremos, Señor, confesarte que necesitamos tu gracia para no marearnos con nuestro entorno y para poder mirar, sea cual sea nuestra situación, hacia arriba. Este es el desafío que en esta mañana nos llevamos. Oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.